Continuamos con más de Brújula Internacional. Tratamos de tener un contacto con el embajador Julio César Pineda para hablarle acerca de esta conclusión de las elecciones al Parlamento Europeo, en donde participó en calidad de observador invitado por algunos factores políticos de Europa para poder ver cómo se desarrolla este proceso electoral y qué tan importante es para Latinoamérica. Embajador, bienvenido a su programa. ¿Y cuál es la conclusión de estas elecciones en Europa? Positiva para Europa el resultado de las elecciones, donde hubo una participación masiva frente a los escépticos que no creen en Europa, o situaciones como la del Brexit en Gran Bretaña o la actitud del presidente Donald Trump frente a la Unión Europea. Los europeos quieren más Europa con 28 países, que nació en 1957 solo con 6 naciones y hoy son casi 500 millones de habitantes en 5 millones de kilómetros cuadrados. Altamente positiva la participación electoral y el fortalecimiento de las fuerzas democráticas, el aislamiento total de los sectores de la extrema derecha y de la extrema izquierda, tanto comunistas con visiones como el socialismo del siglo XXI quedaron altamente derrotados, como los que no creen en Europa. Por eso los partidos social cristianos y conservadores, como los partidos socialdemócratas y en particularmente los partidos socialistas como el Error Español, pero también en los partidos liberales, y es el caso de Macron en Francia y otras fuerzas, constituyen la mayoría fundamental para echar adelante a Europa. Es importante, además, en conclusión, que los que creían en destruir a Europa han fracasado y se fortalecen los gobiernos que quieren tener más Unión Europea. Incluso en Inglaterra podría haber la posibilidad de un nuevo referéndum donde la mayoría podría volver a Europa. Son 28 países con una larga historia de democracia y derechos humanos. Bien, es importante también tener en cuenta, embajador Pineda, que cuál es el futuro de Europa en este momento luego del resultado, y respecto a Venezuela, ¿a quién favorece este resultado? ¿Favorecerá al presidente del Parlamento? ¿Favorecerá al presidente Nicolás Maduro? Porque resulta bastante controversial la situación venezolana en Europa. Se ha hablado muchísimo en el seno de la Unión Europea sobre este tema, pero en principio, ¿cuál es el futuro de la Unión Europea y de Europa tras este resultado? Última pregunta. Hay que aclarar que el Parlamento Europeo tiene 751 parlamentarios de los 28 países, porque en este caso Inglaterra también votó, de los cuales los partidos conservadores o demócratas cristianos tienen 180 parlamentarios. Los socialdemócratas 145, son la segunda fuerza. Entre ellos suman ya 424 votos, que son muy importantes, más de la mitad del Parlamento Europeo, totalmente solidarios con la actitud de lo que representa Guaidó y el rechazo precisamente o la solicitud de nuevas elecciones frente al presidente Maduro. Además de que además estos partidos con los liberales, que son 109, constituyen esos 400 votos, 24 votos necesarios en el Parlamento Europeo. Demócratas cristianos, socialdemócratas y liberales, pues defienden la economía de mercado y ahora muchísimo la situación ambiental, por lo cual los 69 votos de los verdes, que son 69, un 55% estaría y reconocería a Guaidó, mientras que un 15% pues ha estado presente y seguro con el presidente Maduro, y un 35% han sido neutros. Eso haría una importante mayoría, porque serían los 100, los 500, los 424 votos de la democracia cristiana, de los socialdemócratas y los liberales, los 100 votos de la derecha, que también reconocerían a Guaidó y están por un cambio en Venezuela, serían 524, más un 51% de los verdes. Se puede llegar a 600 de los 750 votos que son favorables a Guaidó, con lo cual también se fortalece el reconocimiento de sus embajadores y la presencia de diplomáticos venezolanos.